Bueno, muy buenas noches. Estamos muy felices de este encuentro con Luis Weiner, politólogo y miembro del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, yo soy Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, y estamos hoy muy felices de tener este encuentro con Adán Chávez, bueno, físico, militante político, exministro del Poder Popular para la Cultura, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, exgobernador de su estado de Barinas y actual embajador de Venezuela en Cuba. De forma tal que, bueno, nos interesa mucho entonces conocer su opinión, sus impresiones sobre, bueno, la situación actual de nuestra querida hermana de Venezuela. Aquí en la Argentina tenemos un gobierno democrático y popular de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una posición americanista, continentalista y de defensa de los gobiernos democráticos, pero hay una ofensiva fenomenal de la derecha, mediática particularmente, contra el gobierno venezolano, y que tiene su eje principalmente en querer convencer a la opinión pública que en Venezuela no hay una democracia, que hay una dictadura autoritaria y que estas elecciones no son legítimas y deben ser postergadas. Por eso, Adán, nos resulta muy importante que nos des tu visión sobre la actual situación de Venezuela y muy particularmente sobre el proceso electoral. Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Juan Carlos, Luis, un placer estar con ustedes. Como tú decías, Juan Carlos, vernos, aunque sea por estas vías. Mi saludo bolivariano, revolucionario, mi abrazo antiimperialista a todo el pueblo argentino. Para todos y todas, saludos especiales para el compañero presidente, la compañera vicepresidenta. Efectivamente, como tú dices, Juan Carlos, nosotros los bolivarianos, las bolivarianas de Venezuela y de otras partes del mundo, tenemos mucha confianza en que el gobierno de la Argentina, con la mayoría de su pueblo apoyándolo, es un gobierno que va a seguir por el camino del progresismo, de la construcción de un mundo nuevo para la Argentina y desde allí, como lo estamos haciendo desde Venezuela, colaborar en todo lo que haya que colaborar para que ese mundo nuevo sea una realidad más temprano que tarde en nuestra América y más allá de nuestro continente. Así que muchas felicitaciones y mucha fuerza para ese gobierno y para todo el pueblo argentino. Nosotros lo hemos estado diciendo en nuestras intervenciones de diverso tipo, Juan Carlos, Luis, todos y todas, desde que tomó posesión este nuevo gobierno. Es una de las muestras que debemos tener en cuenta, teniendo presente lo que también tú decías, Juan Carlos, que hay una arremetida feroz contra Venezuela, pero igualmente contra Nicaragua, contra Cuba, como desde hace tantos años, igualmente quizás no con la misma fuerza que contra Venezuela, pero contra México, y por supuesto están comenzando a enfilar las baterías contra Argentina, porque somos los países que hemos decidido ser definitivamente libres y que no vamos a aceptar imposiciones del imperialismo, del gobierno del norte y sus aliados. Lo hemos estado destacando como uno de los ejemplos que deben seguir teniendo nuestros pueblos, de que aunque en algunos momentos el imperialismo y sus aliados logren algunas victorias circunstanciales, la realidad de nuestro continente, que cambió, hay que decirlo con mucha humildad, pero como parte de nuestro compromiso de lucha, que cambió después que Hugo Chávez asumió la presidencia
e inició la revolución bolivariana en Venezuela, un cambio en esa década, 10 años, un poco más de 10 años, cambios importantísimos en nuestra América, en ese sentido de las transformaciones necesarias para un mundo mejor. Y el imperio arremetió entonces con mucha fuerza y logró algunas victorias circunstanciales como Argentina. Por eso creo que es un buen ejemplo para tener en cuenta. Y que sirve para seguir argumentando que efectivamente son victorias circunstanciales del imperialismo, pero que no podrán echar atrás todos los avances de nuestra América. Y ahí está la muestra, pues después de unos años, Argentina, su pueblo en su gran mayoría, bueno, apoyando nuevamente, volviendo por las elecciones, a retomar el camino del progresismo, de los cambios profundos. Un buen ejemplo me parece a mí que debemos tener siempre presente. Y ejemplo para todos y todas, pero fundamentalmente para los pueblos que siguen luchando por lograr cambios importantes. Pueblos que siguen luchando para revertir esas victorias circunstanciales del imperialismo, como los casos de Bolivia, de Ecuador, donde hay elecciones dentro de poco, casos también como el brasileño. Esos casos donde el imperialismo logró esas victorias circunstanciales, nuestros pueblos seguirán luchando y vamos a seguir venciendo, y cada día con mayor unidad, con mayor integración. Y bueno, Venezuela, como sin duda, es un ejemplo de esa resistencia contra el imperialismo, igual que lo es Cuba. En Venezuela, o para Venezuela, se han arreciado los ataques, como muy bien lo decía Juan Carlos, y quieren seguir sembrando entonces en la matriz mundial que Venezuela es una dictadura, como tú lo dices, Juan Carlos, y que las elecciones que vienen son ilegítimas, son ilegales, que ya está montado un fraude, etcétera, etcétera. Bueno, pero es eso, es la guerra mediática, porque tú le pides argumentación a los que lanzan estas consejas y no tienen argumentos, no tienen ninguna prueba. ¿Por qué Venezuela es una dictadura? Le puedes preguntar tú a cualquiera de los voceros del imperialismo y no saben decirte por qué, o te cargan de una buena cantidad de mentiras que nosotros seguimos desmontando por todas partes. Y agradecemos entonces este contacto con ustedes, que de alguna manera, por supuesto que sirve para eso, para que en Argentina y en nuestro continente se oiga la verdad sobre Venezuela. Nosotros realmente estamos desarrollando, desde que Chávez tomó el poder por decisión de la mayoría del pueblo venezolano por primera vez en 1999, una verdadera democracia protagónica y participativa. Y por eso es que vamos a la elección número 25, que será el que llegará al 6 de diciembre. Ya el proceso está en pleno desarrollo, cumpliendo la Constitución y las leyes. ¿Por qué dicen ellos que es ilegítima? No te dicen por qué, simplemente lo lanzan para ver a quién engañan. Nosotros estamos cumpliendo nuestra Constitución y nuestras leyes, que dice claramente que la Asamblea Nacional dura 5 años en sus funciones y fue elegida en el 2015, y que por cierto ganó la mayoría la oposición y nosotros la reconocimos inmediatamente. De las 24 elecciones anteriores, nosotros hemos perdido 2, una con Chávez dirigiendo y la otra con Nicolás Maduro. Las 2 las hemos reconocido inmediatamente. En cambio, esa oposición de ultraderecha en el país, cada vez que han perdido, entonces salen a gritar fraude. El propio pueblo les pide pruebas de los fraudes y no pueden presentarlas porque efectivamente en Venezuela no hay posibilidad de fraudes. Nosotros somos los primeros que estamos en contra, por supuesto, de que se cometa cualquier tipo de fraude, porque somos, bueno, revolucionarios, pues, y creemos fervientemente en la participación, en la verdadera democracia. Y por eso es importante destacar que las 2 que hemos perdido con el mismo sistema electoral las hemos reconocido inmediatamente. Y fíjense que esa asamblea entonces, que fue elegida en el 2015,
Se cumplen los 5 años ahora y por eso hay que ir nuevamente a elecciones. Ganó la mayoría la oposición ultraderechista y fíjense cómo estos 5 años han sido 5 años prácticamente de guerra interna y externa, evitando todos los intentos de golpe de Estado, incluso de asesinar al presidente de la República, actos violentos de todo tipo organizados desde esa mayoría que obtuvieron en el 2015 en la Asamblea Nacional. Y bueno, y nosotros hemos soportado democráticamente todos los intentos de esa Asamblea Nacional y se ha mantenido allí, aunque el Tribunal Supremo de Justicia, con toda razón, los declaró en desacato. Ellos se mantuvieron los 5 años y se reunieron e hicieron actividades legales, entre comillas, pero sobre todo reunidos para intentar desde allí dar un golpe de Estado. Lo primero que hicieron en el 2016, enero de 2016, cuando se instalaron, fue intentar dar un golpe parlamentario como el que le aplicaron a Dilma, a la compañera Dilma en Brasil. Y de ahí en adelante, como no pudieron con eso, de ahí en adelante, bueno, todos los intentos que son conocidos, pero sí hay que seguirlos recordando. Todos los intentos de saboteos, de actos violentos en las calles, de intentos incluso de llevarnos a una guerra civil en el país, y llegaron hasta intentar asesinar al presidente. Ahí están las pruebas. Nosotros sí tenemos cómo presentar pruebas, ¿verdad? Que ellos son los que andan buscando imponer una dictadura en Venezuela a través de un golpe de Estado o a través de un golpe parlamentario o a través de unas elecciones, si nuestro pueblo se dejase realmente confundir y perdiésemos por elecciones presidenciales como sucedió en Argentina. Ahora, fíjense el caso de Bolivia. Bolivia sí tiene una dictadura y el compañero Evo ganó las elecciones legalmente, constitucionalmente para ellos, y entonces le montaron un golpe de Estado de los más tradicionales. Y allí están. Y ahora van a elecciones y todas las encuestas apuntan a que el candidato del MAS, del progresismo, el candidato de ese socialismo indigenista que se estaba experimentando allí con el camarada hermano indígena Evo Morales a la cabeza, tiene la mayor opción en la población. Todas las encuestas dicen eso. Ah, pero los golpistas siguen diciendo que ellos no van a reconocer esas elecciones. Hicieron todas las marañas posibles para evitar que el compañero Evo participara. Algo similar están haciendo en Ecuador, etcétera. Es decir, que ellos sí son los dictadores ultraderechistas fascistas siguiendo mandatos del imperialismo. Si en Venezuela hubiese una dictadura, compañeros, compañeras, creo que es uno de los mejores argumentos. Una dictadura de las tradicionales, de las que conocemos que durante años estuvieron asesinando, persiguiendo gente en nuestros territorios, como la propia Argentina. Dictaduras terribles como la de Chile, con Pinochet a la cabeza. Si en Venezuela hubiese una dictadura, como ellos dicen, como ellos quieren seguir sembrando, intentando sembrar esa matriz a nivel internacional, pues por supuesto que no estuviésemos recibiendo los ataques que recibimos del imperialismo. Estuviésemos como estuvieron aquellas dictaduras reales, terribles y asesinas, estuviese el gobierno de Nicolás Maduro siendo apoyado por el gobierno norteamericano. Ese, repito, creo que es uno de los mejores argumentos porque es la gran verdad. Y la gente entonces tiene que buscar mayor información y recordar lo que realmente es una dictadura, cómo se comportaron aquellas dictaduras y cómo esas dictaduras tuvieron vida porque las apoyó y las financió y las mantuvo durante años el gobierno norteamericano de turno, el gobierno norteamericano del momento. En Venezuela no hay violación de los derechos humanos como quieren seguir sembrando en la opinión mundial. En Venezuela no hay presos políticos. Hay políticos presos, políticos porque son ultraderechistas fascistas que han cometido delitos graves. Y ahí están las pruebas y la justicia ha actuado. Ahora, recientemente, sin embargo, el presidente Maduro, ¿en qué dictadura sucede eso? El presidente Maduro indultó 110
ultraderechistas que estaban presos por diferentes delitos, juzgados según nuestras leyes, con las pruebas presentadas de los delitos que cometieron. Y sin embargo, entonces el presidente, como producto de las mesas de diálogo en búsqueda de la paz, buscando la mayor participación posible en las elecciones del 6 de diciembre venidero, bueno, dio el indulto porque es una potestad presidencial. Incluso alguna gente de nuestro pueblo chavista al comienzo no entendió mucho la situación, estuvieron algunos sectores un poco molestos, pero bueno, como nuestro pueblo está bien organizado y es bien consciente, inmediatamente entendió la intención política y necesaria de una decisión presidencial como esa, y bueno, y está todo nuestro pueblo tranquilo con esa situación y muy claro entonces con lo que está sucediendo en ese caso y en todos los casos de las políticas que se han implementado para seguir venciendo la guerra económica, por ejemplo, el bloqueo económico-financiero que nos han impuesto, que nos ha creado dificultades tremendas, por supuesto, pero ese pueblo organizado y consciente en movimiento cívico-militar sigue resistiendo y venimos venciendo y vamos a seguir venciendo. De tal manera que en Venezuela hay una verdadera democracia protagónica y participativa. Las elecciones están organizadas según nuestra constitución y nuestras leyes y con el sistema electoral de los mejores del mundo, con todas las garantías establecidas. Es prácticamente imposible que alguien monte un fraude en Venezuela y nosotros somos los primeros interesados en que efectivamente ese sea un proceso legal y transparente. Esa es la realidad de Venezuela en este momento, dicho así lo más resumidamente posible, compañeros. Adam, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Aprovecho también para saludar a Juan Carlos. Suscribo a sus palabras, es un verdadero honor y un orgullo tenerte aquí con nosotros esta tarde-noche. Agrego simplemente que también para quienes seguimos de cerca el proceso venezolano y la historia reciente de Venezuela, Adán es un hombre de la Revolución Bolivariana. Así que eso hace que también sea realmente, nos complazca realmente contar con Adán aquí. Yo te quería preguntar, a ver vos cómo lo ves. Uno vuelve a observar que en escenarios preelectorales se vuelve a articular algo que en los 21 años de Revolución Bolivariana, en las 24 elecciones que tú has comentado, se vuelven a combinar elementos que no son nuevos, que es una parte significativa de la oposición venezolana que asoma con intenciones de abstenerse, ¿no? Pero al mismo tiempo eso se combina con un corrimiento hacia el plano internacional en el cual deciden jugar y fortalecer desde ahí quizás el programa del Departamento de Estado, ¿no? Eso que se combina, abstención por un lado y profundización de las mal llamadas sanciones económicas / bloqueo comercial económico. Estamos de nuevo frente a un escenario de esos, no sé vos cómo lo calificás, estamos de nuevo ante las últimas afirmaciones por parte de la Unión Europea. Me gustaría saber cuál es tu opinión en relación a esta combinación en este escenario que se abre de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Sí, es así, efectivamente, Luis. Ellos siguen actuando con el mismo guión de golpe de Estado continuado, con diferentes elementos, algunos internos y otros externos. Internamente siguen buscando la manera de sabotear los servicios públicos en el país. Saboteos, intentos, porque se han descubierto, se ha logrado aprehender a los responsables y se les ha aplicado la ley. Y estamos, bueno, allá está todo nuestro pueblo, nuestros cuerpos de seguridad, con la milicia bolivariana, que es una organización popular, pero que forma parte, es uno de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene más de 4 millones de venezolanos y venezolanas organizados como milicia bolivariana, que es una organización político-militar. Los compañeros, compañeras, algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, otros no,
pero que tienen formación política de alto nivel y están haciendo su trabajo político, ideológico, social en las comunidades y reciben entrenamiento militar cada cierto tiempo, de manera permanente, sobre todo los fines de semana, y que son entonces compañeros que están dispuestos a lo que haga falta para defender nuestra revolución. Entonces, y los cuerpos de seguridad formales, la propia inteligencia popular, ha logrado detectar esos intentos de saboteo. Y sabemos que ellos van a seguir por allí. Es el mismo guión, con algunos matices, ¿no? Pero entonces es intentar sabotear el sistema eléctrico nacional, seguir intentando saboteos en la industria petrolera, en los servicios públicos, intentos de armar protestas que ellos llaman pacíficas, y hay que ponerles comillas por todas partes, porque siguen convocando, cada día están más divididos, también eso hay que decirlo, o sea que ellos internamente están realmente fracturados. Lo único que le permite sobrevivir a ese sector minoritario de la ultraderecha fascista venezolana es el apoyo del imperialismo norteamericano. Pero siguen haciendo sus intentos, porque además lo siguen impulsando, le siguen enviando grandes cantidades de dólares para financiarlo, ¿no? Entonces, esa es la guerra interna. Ellos quisieran poder armar allí dentro una gran protesta social, un estallido social que nos llevase a una guerra civil y que eso justificara una intervención externa, con la que también siguen amenazando. Continúan amenazando y por eso el intento de sembrar esas matrices de opinión internacionales de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, de la crisis humanitaria, para tener una justificación, también entre comillas, que les permitiese, quisieran ellos, lograr una intervención militar directa. Es lamentablemente uno de los gobiernos más lacayos al imperialismo norteamericano, o bueno, y son nuestros vecinos, pues. Entonces, por allí van a continuar. Y muestra de ello es el informe amañado que presentaron en la ONU, pero que es un informe elaborado por un grupo privado, que ya se sabe, están las pruebas por todas partes, que cobraron alrededor de 5 millones de dólares para elaborar un informe que no es tal, porque es un informe con falsedades, con mentiras, tomando información de las redes sociales, pero las redes sociales de esos mismos sectores de la ultraderecha venezolana y del exterior. Una gente que nunca ha visitado Venezuela, un abogado que se sabe, lo han denunciado los propios chilenos y otra gente en el mundo, que se sabe que es un abogado ultraderechista que estuvo defendiendo y apoyando los desmanes, los asesinatos y todos los males que hizo la dictadura de Pinochet. Ese es uno de los miembros de los que elaboraron ese informe. Entonces, el juego es el mismo, Luis y Juan Carlos y todos y todas, es el mismo guión, y nosotros, pues, sabiendo eso, estamos preparados para seguirlos enfrentando, para seguir resistiendo, y vamos a seguir venciendo. Pero por supuesto, muy importante, además de esa fortaleza que tenemos a nivel nacional, allá en nuestro país, muy importante la solidaridad, la denuncia internacional. Todo ese apoyo, toda esa solidaridad que estamos recibiendo de diferentes partidos de izquierda, partidos progresistas, movimientos sociales, la Red en Defensa de la Humanidad, comunicadores sociales como ustedes, que son progresistas, revolucionarios y muestran su solidaridad, fijan posición con respecto a toda esta situación, pues por supuesto que es muy importante para nosotros. Y sabemos que hay un gran apoyo a nivel internacional. Y es una de las situaciones que ha logrado impedir que el gobierno norteamericano, usando algunos de sus lacayos, haga una intervención militar directa en Venezuela. Aunque también, como ustedes saben, han intentado meterse con grupos pequeños, grupos de mercenarios, han logrado llegar hasta ciertos puntos porque han intentado
infiltrarnos para hacer, entre otras cosas, asesinatos selectivos y formar pues algo parecido a lo que hacen los paramilitares en Colombia. Pero bueno, en todos los casos los hemos detectado, los hemos detenido, y es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad, con ese pueblo chavista, patriota, bien organizado también en las comunidades, con lo que hemos logrado frenarlos. Y así vamos a seguir resistiendo y venciendo. Adán, te decía que como acá hay tanta desinformación, no hay información y lo que hay es desinformación. Te quería preguntar dos cosas concretas del proceso electoral. Por un lado, el tema de cuáles son las fuerzas que van a participar, políticas, y en segundo lugar, cómo está el tema de los veedores internacionales. Bien importante, Juan Carlos, gracias por la pregunta, porque fíjense, eso hay que destacarlo por todas partes, porque es una muestra más que no tenemos en Venezuela una dictadura y que lo que hemos estado propiciando es precisamente la verdadera participación, con todas las garantías del caso. Y entonces fíjense que ante el llamado del propio presidente Maduro, de nuestro partido Socialista Unido de Venezuela, junto al Polo Patriótico, que es la alianza de los diferentes partidos que apoyan la revolución, ante el llamado a la paz, al diálogo, y por supuesto, como consecuencia de todas las derrotas que han estado sufriendo los de la derecha, ellos vienen desde hace algunos años ya bien fraccionados. Pero entonces, ante este llamado, sucedió algo que es muy importante de tener en cuenta, que una parte de la derecha venezolana, y en este caso es la mayoría de esa derecha, ha reorganizado sus partidos políticos, incluso nacieron nuevos partidos políticos de la derecha, y se han unido, han hecho una alianza para participar en las elecciones para la Asamblea Nacional. Y nosotros seguimos diciendo, compañeros, que ojalá que definitivamente esa parte de la derecha venezolana se mantenga de aquí en adelante en ese camino democrático, en ese camino de la paz, y dejen definitivamente de prestarle atención a los mandatos del imperialismo norteamericano y dejen definitivamente esos intentos de violencia, de golpe de Estado, de asesinar gente, etcétera, etcétera. Entonces, allí está en este momento la mayoría de la derecha venezolana participando. El grupo que sigue llamando a la abstención, y que era parte de la pregunta que hacía Luis, ¿verdad? Que están en el país llamando a la abstención. Algunos de ellos, los más ultraderechistas, fascistas, y que cometieron delitos en el país, están huyendo y están en otras partes del mundo, la mayoría de ellos en Miami, otros en Colombia porque los protege el gobierno colombiano, etc. Pero los que están en el país, que están allí llamando a la abstención, son los que están llamando a protestas supuestamente pacíficas para intentar crear un polvorín en el país y sabotear las elecciones, y siguen entonces pidiendo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que como sabemos sigue también los mandatos del gobierno norteamericano, pidiendo que porque supuestamente no hay condiciones en el país, que supuestamente las elecciones son ilegales, que se pospongan las elecciones. Pero no tienen ninguna argumentación para eso, como ya les decía. Nosotros estamos cumpliendo la Constitución y las leyes, y nuestro sistema electoral de los mejores del mundo, totalmente automatizado, con todas las garantías. Fíjense que están programadas dentro de ese plan electoral 25 auditorías. Eso yo creo que no se ve en ningún proceso electoral del mundo. Y como producto de las mesas de diálogo, precisamente para que la oposición se dé cuenta y el mundo en general se dé cuenta que nosotros no tenemos ninguna intención de manipular las elecciones. ¿Quieren auditoría? Les damos todas las auditorías necesarias. Y se programaron para este caso 25 auditorías. Hasta este momento se han realizado, si mal no recuerdo, 4. Porque son auditorías que se van realizando periódicamente y se hacen
antes del proceso electoral, durante el proceso electoral, es decir, el día de las elecciones. Hay varias auditorías durante el día, que es el 6 de diciembre, y auditorías después de las elecciones. Y con la participación de todos los veedores que nos acompañen. Ya el Consejo Nacional Electoral le envió invitación a los organismos internacionales relacionados con esta situación, incluida la Unión Europea, que ya dice que no va a participar porque no hay tiempo, porque habría que posponer las elecciones, etc. Bueno, allá ellos, ese es parte del mismo juego del imperialismo. Pero nosotros hicimos la invitación, bueno, en este caso el Consejo Nacional Electoral hizo las invitaciones según está establecido en sus normas, y seguro que algunos de esos organismos internacionales van a asistir, aunque no vaya la Unión Europea. Y tenemos toda la disposición para facilitar lo que sea necesario y que esas personas participen como veedores. Pero también nosotros, como Partido Socialista Unido de Venezuela y como Polo Patriótico, compañeros y compañeras, estamos invitando a una buena cantidad de más de 60 organizaciones políticas del mundo. Yo mismo, como vicepresidente para los asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, firmé las cartas de invitación. Más de 60 invitaciones para los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos que quieran ir al país a observar las elecciones con todas las medidas que hay que seguir teniendo, por supuesto, por la pandemia, ¿no? Pero las invitaciones ya las distribuimos a nivel mundial. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema con eso, todo lo contrario, pues en el sentido que lo que queremos es que vaya todo el que pueda ir con las normas establecidas, las invitaciones, las normas establecidas por la pandemia, etcétera, pero que todo el que pueda y desee ir a observar las elecciones en Venezuela, vaya, bienvenidos y bienvenidas. Allá están las puertas abiertas. Los invitados oficiales del Consejo Nacional Electoral y los invitados y las invitadas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico. Y fíjense que hay tanta participación de la derecha. Estos datos son importantísimos. En esto que les decía, que la derecha que va a participar, que es la mayoría de la derecha venezolana, se reorganizó, fundó nuevos partidos, la mayoría regionales, ¿verdad? Por las candidaturas que son regionales. Ustedes saben que para la Asamblea Nacional hay candidatos regionales y candidatos nacionales. Bueno, sobre todo para la realidad regional se organizó una buena cantidad de partidos. Nosotros seguimos teniendo los mismos partidos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos de la Alianza, el Gran Polo Patriótico, somos los mismos. Y fíjense que se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral, sumando los nacionales con los regionales, 107 partidos. Eso nunca se había visto en el país. Esa es una muestra más de la gran participación y de lo que la gente está realmente en su mayoría pensando en el país. La participación y la paz. Pero entonces, de esos 107 partidos, surgieron, compatriotas, este es un número también inédito en el país y yo creo que en muchas partes del mundo, 14.400 candidatos y candidatas se inscribieron. Y de esos, más de 13.000 candidatos y candidatas son de la derecha venezolana, de los diferentes partidos estos que se organizaron y que en la mayoría de los casos van como una alianza. Más de 13.000 candidatos de la derecha, porque nosotros vamos a elegir, en este caso también es un dato bien importante, 277 diputados y diputadas. Aumentamos en 110 el número de diputados a elegir. Pero bueno, por las normas no fue un capricho, ni para que digan que somos más democráticos que otros, no. Es porque, según los números, los cálculos elaborados por el Consejo Nacional Electoral, ha crecido la población de electores a nivel nacional, se han reorganizado algunos municipios, algunas comunidades, y bueno, haciendo los cálculos normales
y legales que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, pero sí buscando la mayor participación posible, se aumentó en 110 la cantidad de diputados y diputadas que se van a elegir. Eso representa el 66% de lo que se elegía antes. Y de eso, entonces, nosotros tenemos 540, son 277 por 2. 2 por 7, 14. 14, 15, 554 candidatos, porque tenemos los 277 candidatos, los principales y los suplentes. O sea, el doble de 277. Esos son los candidatos del Gran Polo Patriótico. 554 candidatos. Los demás son todos de la oposición. Para que entonces ustedes vean, y como sí tú decías, Juan Carlos, bien importante esos datos, para que la gente a nivel continental siga oyendo y siga sintiendo que efectivamente lo que dicen los representantes de la derecha nacional e internacional son puras falsedades con el intento de sembrar esa matriz de opinión en contra de nuestro proceso, por lo que ya sabemos. Pensaba, Dan, un poco mientras te escuchaba, cómo vuelven loca la opinión pública, en general los medios de comunicación. Son elecciones a la Asamblea Nacional tantas veces pedidas, ¿no? Por parte de la oposición y por parte de la prensa internacional, sobre todo también cuando, bueno, después de que ganaron en el 2015, calentamiento de calles, 2016, sobre todo 2017, convocatoria, Asamblea Nacional Constituyente. Y uno no debiera perder de vista que las elecciones que se abrieron después, si mal no recuerdo, este es el cuarto o quinto escenario electoral después del proceso constituyente del 2017, ¿no? Porque pasan muchas cosas y uno los pierde de vista, pero muchas veces decían, bueno, sí, la Asamblea Nacional Constituyente está todo muy bien, es un artificio del chavismo, pero lo que debe funcionar es la Asamblea Nacional. Bueno, finalmente hay una Asamblea Nacional, una convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional, además de que hubo en el 2018 también una convocatoria, una elección que Nicolás Maduro se impuso por gran ventaja, que también rápidamente estos mismos sectores salieron a desconocer, ¿no? Más allá de que uno puede imaginar la respuesta, uno se pregunta, bueno, ¿qué es en definitiva lo que quisieran que suceda en Venezuela? Bueno, sí, ellos quisieran efectivamente lograr el objetivo que, como dije anteriormente, lograron en países hermanos como Argentina, como lo lograron en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Fíjense que, dada tu pregunta, Luis, lo más resumidamente posible les voy a decir lo siguiente, pero que me parece importante hacer esta reflexión, porque es lo que ellos quisieran que sucediera en Venezuela, que aplicando cualquiera de estos métodos que están en su guión de golpe de Estado contenido, quisieran que funcionara en Venezuela. En Argentina ganaron, ¿verdad? Lograron en su momento una victoria circunstancial a través de las elecciones. ¿Cómo lo hicieron? Con el mismo guión. Guerra mediática psicológica, guerra económica fundamentalmente. Y que eso hace que parte del electorado se confunda, se decepcione y entonces no vote por el candidato, la candidata, los candidatos que venía apoyando en un determinado proceso. En Venezuela nos pasó, en Venezuela les funcionó como en Argentina, pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que fue precisamente en el 2015, cuando las elecciones no eran presidenciales, sino que eran las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero lo lograron, porque entonces fuimos a unas elecciones bajo fuego cruzado, digo yo, porque estábamos en guerra, en una guerra tan fuerte como la de ahora. Ahora tenemos nosotros una diferencia, que es que nuestro pueblo está mejor preparado, y el gobierno también, pues ese movimiento cívico-militar está mejor preparado para resistir este embate de guerra económica y guerra mediática. En el 2015 les funcionó allá. Nosotros después evaluamos todo, hicimos todos los análisis, los estudios estadísticos, y entonces, en resumen, compañeros, fíjense
y fue algo parecido a lo que sucedió en Argentina. Aproximadamente el 10% del electorado que venía desde 1998 apoyando a Chávez, apoyando a los candidatos de Chávez, ese diciembre de 2015, confundidos, molestos algunos y algunas, como producto de esa guerra mediática, psicológica y de la guerra económica, no fueron a votar. Aproximadamente 2 millones de compañeros y compañeras, que no fue que apoyaron a la oposición, como algunos decían después que no, que buena parte del chavismo saltó la talanquera, como se dice en Venezuela, es decir, se pasó para el otro lado y se fue a la oposición. Que no se fueron a la oposición. Y la muestra es que después, arrepentidos, vinieron y se sumaron nuevamente y siguieron trabajando con la revolución. Pero fue en ese momento, producto de esa guerra, que aproximadamente 2 millones de venezolanos y venezolanas que apoyaban a Chávez permanentemente, a los candidatos de Chávez, no fueron a votar ese día. Simplemente decidieron quedarse en casa por las molestias que causó esa guerra. Algo similar pasó en Argentina, allá, bueno, unas elecciones presidenciales. Ya recuperamos ese terreno perdido, ya logramos una victoria importante para el progresismo continental. Pero bueno, en Venezuela nos aplicaron eso. Sucedió para la Asamblea Nacional, les funcionó pues. Ahora, para las otras elecciones, que también lo siguieron aplicando, ya no les funcionó, porque nosotros hemos rectificado. Por supuesto, reconocemos que cometimos errores, sobre todo en las formas de enfrentar en ese momento esa guerra imperial. Ahora los enfrentamos de mejor manera. Y han seguido intentando por las elecciones y no han podido. Y nosotros vamos ahora entonces a estas elecciones de diciembre con un gran reto y con grandes dificultades creadas por esa guerra. En este caso, el bloqueo económico, que ha sido más fuerte que en años anteriores. Pero con esta fuerza que tenemos, sin subestimar al enemigo, vamos seguros, y para ello estamos trabajando, de lograr una gran victoria el 6 de diciembre para rescatar nuestra Asamblea Nacional de las garras del fascismo. Pero entonces ya aplicaron eso. En Bolivia, ya lo decía, aplicaron un golpe de Estado de los más tradicionales, eso sí, de los golpes militares gorilescos. Evo ganó las elecciones e inmediatamente lo tumbaron. Golpe militar. En Ecuador lograron infiltrar, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ahí lograron infiltrar un personaje que estuvo ahí al lado del compañero Correa, disfrazado en el partido de la Revolución Ciudadana, disfrazado de revolucionario. Y logró el imperialismo con sus métodos de infiltración, con ese caballo de Troya, con esa quinta columna, lograron que fuese candidato, lograron que ganara con los votos del progresismo, de la revolución indigenista dirigida por Evo, y bueno, y de la noche a la mañana, ese sí, saltó la talanquera. Bueno, ese ya había saltado la talanquera, pues era un infiltrado. Otro método que utilizaron, y les funcionó en Ecuador. En Brasil, ya lo decía, aplicaron el golpe parlamentario, les funcionó. En Venezuela han aplicado de todo y van a seguir intentando aplicarlo. Ellos quisieran entonces que les funcionara ese método, ese golpe continuado, con cualquiera de las aristas con cualquiera de las herramientas que utilizan, pero bueno, hasta ahora no les ha funcionado y yo estoy seguro que no les va a funcionar. Ellos van a continuar intentando los saboteos. Van a seguir intentando sembrar la matriz mediática internacional para justificar intervenciones. Van a seguir intentando esa intervención, como lo han hecho hasta ahora, de diferentes maneras, con mercenarios, con sicarios, con paramilitares, o quizás intentar llevar al ejército colombiano a una guerra con el ejército venezolano. Ellos van a seguir intentando, pero hasta ahora nada de eso les ha funcionado. Y nosotros, repito, estamos preparados para seguir enfrentando cualquier situación de esa naturaleza en cualquier terreno.
van a desconocer el resultado de las elecciones, como lo han hecho en otras oportunidades. Ya lo han anunciado abiertamente. Ya prácticamente con la actitud de la Unión Europea, lo que está diciendo es eso, que no va a reconocer las elecciones. El presidente colombiano dijo que no reconocía esas elecciones. Eso significa que no van a reconocer los resultados. Bueno, pero nosotros seguimos resistiendo. Ellos quisieran también que se pudiese armar una guerra civil en el país. No han podido ni podrán. Ahora tenemos mayor fortaleza. Ahora hemos rectificado algunos errores cometidos en el pasado y estamos mejor preparados para resistir lo que haga falta. No queremos guerra, por supuesto. ¿Quién va a querer eso? Todos queremos seguir en paz. Pero si tenemos que responder, también tenemos con qué hacerlo. Además tenemos el apoyo, lo sabemos, de pueblos del mundo, de personas que irían a Venezuela, a nuestro territorio, se moverían hasta allá con todo lo que eso significa, con todos los instrumentos necesarios de este continente y de otras partes del mundo, irían cantidades enormes de personas a apoyarnos en la defensa directa de nuestro territorio. Nosotros estamos convencidos de eso. Y yo creo que ellos también. Y por eso precisamente hasta ahora no han podido tomar la decisión que quisieran de invadir militarmente nuestro país. Y es eso, no es porque no han querido, sino porque no han podido, por la fortaleza nacional y el gran apoyo internacional que ellos saben que tenemos. No es como le dijo Chávez a uno de los anteriores presidentes colombianos, bueno, a Uribe precisamente, que Uribe después que entregó la presidencia en unas declaraciones, ustedes recordarán, dijo que le había faltado tiempo para invadir a Venezuela, prácticamente lo dijo. No lo dijo invadir directamente, pero actuar contra Venezuela. Y Chávez después le respondió con la fortaleza que ustedes saben, lo que caracterizaba a Chávez dependiendo del momento, ¿no? Y le dijo claramente que no fue que te faltó tiempo, te faltaron cojones. Entonces, al imperialismo norteamericano no es que no han querido, es que saben que no pueden. Y no lo subestimamos, pero seguimos resistiendo y vamos a seguir venciendo. Bueno, Adán, nuestro gran agradecimiento. Vos una vez estuviste en persona en el Centro Cultural, ahora nos vemos a través de este método virtual. Ya que mencionaste a Hugo Chávez, a tu hermano, estuvo 2 veces en nuestro Centro Cultural en presencia también. Para nosotros fueron grandes momentos políticos y conmovedores desde el punto de vista humano, personal. Así que quiero, en nombre de todas las compañeras y compañeros del Centro Cultural de la Cooperación, aquí estamos con Luis Weiner, agradecerte de todo corazón este encuentro. Y bueno, nos comprometemos a divulgar muchísimo aquí en la Argentina esta entrevista, este encuentro, que creo que es el modo práctico político de ser solidarios con ustedes en este momento. Así que bueno, nos despedimos con un gran abrazo y con un gran agradecimiento por habernos dado esta entrevista. Gracias, Adán. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, y nuevamente ese abrazo solidario, revolucionario para todo el pueblo argentino y para toda nuestra América. Y estoy seguro que pronto estaremos por allá. Fíjense que teníamos ya organizada una visita para marzo, abril, y bueno, la pandemia nos frenó ese cronograma de trabajo internacional, pero pronto lo vamos a retomar, estoy seguro, y estaremos por allá con los argentinos y las argentinas, cada día con mayor unión, en el mismo camino, con los mismos principios que nos impulsan. Hasta muy pronto. Chao, hasta pronto. Chao, Adán, hasta pronto y gracias.